¿Oramos? Muy bien. Señor y bendito Dios, te damos gracias, Padre, por la oportunidad, mi Dios, que tú nos das de estar reunidos en esta mañana, aquí en esta tu iglesia, Camino de Salvación. Padre, gracias porque es tu gracia, ha sido tu misericordia, mi Dios, la que nos tiene en esta mañana aquí reunidos, como tu iglesia, como tu cuerpo, Señor, bajo un mismo espíritu, Señor, y bajo el mismo anhelo de recibir aquello que tú has preparado para nosotros, mi Dios. Yo te pido, Padre, que quites de nuestra mente, Señor, de nuestro corazón, toda preocupación, toda tribulación, Señor, que podamos traer nuestras cargas, Señor, delante de ti, entregártelas, mi Dios, y descansar en ti, Padre. Hermano, dispón tu corazón. El Señor ha preparado cosas maravillosas para cada uno de nosotros. Y que todo el honor, toda la gloria y toda la alabanza, como acabamos de cantar, sean solamente para Él. En el nombre de Jesús. Amén. Tome su lugar, por favor. Y pues ya lo mencionaba el pastor justamente en nuestra sesión del discipulado que tuvimos hace una hora y media más o menos. Recordábamos, ¿verdad?, lo que vimos en el capítulo 13, de cómo Jesús nos enseña de manera práctica lo que se espera de cada uno de nosotros como sus discípulos en lo referente al servicio. ¿Recuerda? Hace 15 días hablamos del tema, ¿verdad? Y decíamos que al final del día, nuestro servicio, su servicio, mi servicio, es necesario en su trabajo, en su casa, sus amigos necesitan de su servicio, su familia necesita de su servicio, ¿verdad? Y particularmente aquí en la iglesia también necesitamos de su servicio. Déjeme decirle algo, hermano. Mire, la mejor forma de que usted se sienta parte integral de esta iglesia es que usted sirva. Que usted se integre como parte fundamental de esta iglesia. Justamente hace un momento se hacía la invitación para que quienes están tomando el discipulado de Descubriendo tus Dones continúen, ¿verdad? Es justamente eso, para que usted sepa en dónde Dios tiene un lugar para usted aquí en la iglesia. Si usted recién se integró a nuestra iglesia, le invitamos a que tome el discipulado para nuevos creyentes, los fundamentos básicos de nuestra fe cristiana, se bautice, ¿verdad?, como una ordenanza de parte de Dios y posteriormente tome este discipulado y que se disponga a servir. Porque es así como nos vamos a identificar con esta iglesia como una familia, como nuestra casa. Amén. La iglesia precisa de su servicio. Esta iglesia precisa de su servicio. Pero de igual manera, usted precisa servir. En este lugar, usted va a poder encontrar una familia, se lo digo por experiencia. Va a poder usted encontrar amistad y hermandad. Pero para que usted pueda experimentar eso, necesita estar aquí. Necesita ser parte de esta iglesia, necesita servir como parte de esta iglesia. Y mire, tal vez usted esté pensando ahorita, pero pues es que yo, ¿qué hago? Yo no sé hacer mucho, yo no tengo muchas habilidades. El Señor ya lo ha equipado a usted con dones espirituales. Lo que Él está esperando es que usted disponga esos dones en servicio a la iglesia. El Señor ya tiene un lugar para usted, no lo dude. Amén.
Ahora, veíamos, ¿verdad?, que Jesús nos enseña también que este servicio debe de ser desinteresado, ¿recuerda? Debe de ser un servicio caracterizado por la humildad de corazón, no buscando en ningún momento la exaltación personal o el reconocimiento, ¿verdad? O una posición que nos dé estatus, autoridad o nada de esas cosas. Nuestro servicio, como nos enseñó Jesús, es un servicio en el que antes de darlo necesito despojarme de mí mismo. Necesito despojarme de eso que yo creo que merezco. Necesito despojarme de esa autoridad que yo creo que ejerzo, para entonces servir como Dios manda. Amén. Amén. Gloria a Dios. No lo estoy regañando, es que ya vi caras así como, no. Mismo Jesús les dijo a sus discípulos, ¿no? Cuando les dijo, ustedes saben que los gobernantes de este mundo se enseñorean sobre aquellos sobre los que están, pero no será así entre vosotros, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. ¿Quieres ser grande en esta iglesia, hermano? Sirve. ¿Quieres ser grande en esta iglesia? Sirve. Amén. Muy bien. Vamos a continuar viendo el Evangelio de Juan, y en esta mañana vamos a ver lo que yo llamo una bolsita llena de promesas. Una bolsita llena de promesas. Esos chocolates que está viendo allí usted son promesas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Mire, ahora que lo leí, lo había leído ya antes, pero el adentrarnos a la Escritura, el irlo deshebrando, desmembrando, meditar en él, de verdad es maravilloso. Yo lo invito a que haga eso con la Escritura, que no solamente la lea, sino que verdaderamente la escudriñe. Ahora que tuve oportunidad de hacer esto en el capítulo 14, déjeme le digo que capítulo 14 de Juan se convirtió en uno de mis 1189 capítulos favoritos de la Biblia. De verdad. Según algunos estudiosos, en la Biblia podemos encontrar, según a quien le pregunte, entre 1800 y más de 8000 promesas de Dios para nosotros, para su vida, para mi vida, para sus hijos, para nuestros hijos. Hay quien dice que hay más de 8000 promesas de Dios en la vida, en la Biblia para nuestra vida. Los más conservadores dicen que son 1800. Ahí usted verá. En este capítulo, en el capítulo 14, vamos a encontrar algunas de estas maravillosas promesas que Dios nos hace. Algunos dicen que en este capítulo podemos encontrar 7 de estas promesas, algunos dicen que son 6. En lo personal conté mucho más. Entonces, vamos a ver el capítulo 14 y vamos a ver estas promesas. Pero ¿sabe qué es lo importante? Más allá del número que usted pueda contar, usted puede estar de acuerdo o no con la manera en que yo las cuento, pero lo importante, lo primero es que las conozca, que conozca las promesas que Dios tiene para usted, pero sobre todo, que las crea, que crea en esas promesas, que se apropie de cada una de ellas para su vida, así de manera personal, que no sea algo pues que puede ser para su hermano que está a su lado, para el que está enfrente, sino que usted se las apropie de manera personal para su vida. ¿Amén? Muy bien. Acompáñenme, vamos a darle lectura al capítulo 14 del Evangelio según San Juan. Mire, le pido de favor, abra su Biblia o abra su teléfono. No lo vamos a estar proyectando en la pantalla, los versículos. Yo les voy a ir dando lectura.
en la versión Nueva Traducción Viviente. Lo que sí vamos a ir proyectando son justamente esas promesas. Si usted quiere apuntar, si quiere subrayar, vaya haciéndolo. ¿Amén? Muy bien. Capítulo 14 del Evangelio según San Juan. Le repito, yo estaré usando la versión Nueva Traducción Viviente, usted use la que traiga a la mano. Pero vamos a empezar leyendo los últimos versos del capítulo 13. Regrésese tantito, una hojita para él. Capítulo 13, los últimos versículos, por favor. Bien, versículo 36, capítulo 13 del Evangelio de San Juan dice: Simón Pedro le preguntó: Señor, ¿a dónde vas? Y Jesús contestó: ahora no puedes venir conmigo, pero me seguirás después. ¿Pero por qué no puedo ir ahora, Señor?, le preguntó. Estoy dispuesto a morir por ti. ¿Morir por mí?, le contestó Jesús. Pedro, te digo la verdad, mañana por la mañana, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. Ahora sí, vamos a empezar, verso 1, capítulo 14. El capítulo 14 empieza de una manera que yo cuando la vi dije, bueno, ¿de qué va?, ¿no? Dice: no dejen que el corazón se les llene de angustia. Confíen en Dios y confíen también en mí. Algunas versiones inician el verso 1 con la frase: tiempo después les dijo, como dando a entender que había habido una pausa, ¿no?, en este diálogo que Jesús estaba teniendo con sus discípulos, como que de repente hubo ahí un silencio, ¿no? Y yo me imagino la escena. Le invito a que también se la imagine. Empezamos viendo que hay una reunión, ¿no?, una comida, una cena, con motivo de una celebración. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo se imagina usted que era ese ambiente? Era una fiesta, ¿estamos de acuerdo? Había alegría, habría bromas, gozo, ¿sí me explico? ¿No? Yo me imagino que así llegaron todos, ¿no?, ahí al aposento alto. De repente, Jesús, ¿no?, les da una lección tremenda a sus discípulos y les lava los pies, ¿no? Y me refiero a que es una tremenda lección a sus discípulos porque, al igual que nos pasa hoy, nos cuesta trabajo concebir que alguien con autoridad, con poder, con un nivel jerárquico mayor, sirva a personas con una condición inferior. ¿Está de acuerdo? O sea, no acostumbramos ver al jefe sirviéndole al chalán. ¿Está de acuerdo? ¿No? O sea, estamos acostumbrados ¿a qué? Pues a que el chalán le sirva al jefe, ¿no? No estamos acostumbrados a que el gobernante barra las calles, ¿o sí? Bueno, a veces, ¿no?, en época de elecciones. Pero realmente no estamos acostumbrados a eso. Ahora, no olvidemos que, a fin de cuentas, los discípulos eran hombres criados y educados en las costumbres y con la mentalidad judía. Así es de que para ellos, como vimos hace 15 días, ¿no?, este ritual de lavar los pies, ¿quién lo hacía? Los siervos. Entonces, imaginen ustedes el shock acá en la cabeza, ¿no? Ellos estaban todavía así como sacados de onda, ¿no?, de qué pasó. ¿Cómo es que aquel al que llamamos Señor y Maestro hizo esto? Yo me imagino que no fue algo así como que, pues, ¿no?, sino que lo estaban, ¿qué?, pues todavía procesando en su mente, tratando de entender, ¿no? Y en esas están tratando de entender lo que acaba de suceder, cuando de repente, ¡zas!, un anuncio. Como quien no dice nada, Jesús les dice:
uno de ustedes me va a traicionar. La Biblia dice que todos se quedaron así, ¿no? Inclusive algunas versiones dice que se preguntaban, ¿seré yo? O sea, imagínense el estado, ¿no? Y aún estaban en estas, ¿no? Cuando para terminar, Pedro, el líder, el aventado, ¿no? Ese Pedro va a negar a su maestro. ¿What? O sea, ¿qué está pasando? O sea, imagínense la escena. Una tarde que había iniciado con un ambiente de celebración, de júbilo, ahora está lleno de caras largas, ¿no? De preocupación, de gente pensativa, de emociones encontradas. Estábamos en una fiesta y de repente nos dices que alguien te va a traicionar, ¿no? De repente nos dices que Pedro te va a negar, ¿no? Lo veíamos hace un rato en el discipulado, ¿no? O sea, hoy lo podemos ver ya la historia completa y sabemos que en qué terminó uno y en qué terminó otro. Pero en ese momento, imagínense el shock para los discípulos. Uno lo va a traicionar y el otro lo va a negar. Pues como que por la misma, ¿no? Y entonces Jesús les dice, no dejen que el corazón se les llene de angustia. ¿Qué cara les vería? ¿Qué cara les vería que les dice, no dejen que el corazón se les llene de angustia? Y a mí esta palabra me ministró tremendamente. Mire, muchas veces usted y yo vamos a pasar por esos sube y bajas emocionales, ¿no? Las emociones, déjeme decirle, son normales, por cierto, ¿no? Dios nos hizo emocionales, ¿no? Y así como tenemos emociones positivas, emociones de alegría, de celebración, así también tendremos momentos tristes, momentos de incertidumbre, de desesperanza, ¿no? Y a veces todo junto, ¿no? A veces estamos emocionados por algo, pero al mismo tiempo estamos diciendo, pero es que voy a tener que dejar esto, voy a tener que dejar aquello, pero tengo la esperanza, pero al mismo tiempo tengo que, ¿sí me explico? Y no es fácil. Las emociones, déjame te digo, son pasajeras, tanto las positivas como las negativas. O sea, no va a haber momento de alegría que te dure toda la vida, te lo firmo. Pero tampoco va a haber momento de dolor que te dure toda la vida. Todo va a pasar, todo va a pasar. Pero si tú estás pasando por un momento como este, te tengo la solución. Jesús le dice a sus discípulos, confíen en Dios y confíen también en mí. ¿Estás pasando por un momento así? Aquí está la solución. Confía en Dios y confía en nuestro Señor Jesucristo. Amén. No hay un regaño, no hay una recriminación de Jesús a sus discípulos por sentirse así. No les dice que es un pecado, ¿no? No. La solución es fe. La solución es fe. Fe en Dios y fe en nuestro Señor Jesucristo. En todo momento y bajo toda circunstancia, la solución está en Cristo. Amén. Muy bien, ahora sí, aquí empiezan las promesas. ¿Va? Váyale contando. Versículo 2. En el hogar de mi Padre hay lugar más que suficiente. En el hogar de mi Padre hay lugar más que suficiente.
Si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a prepararles un lugar? Hace un momento cantábamos que queremos hacer una habitación en nuestro corazón para que nuestro Señor descanse, ¿no? Pues, ¿qué creen? Que Él se nos anticipó. Él se nos anticipó. Él fue a preparar lugar en la casa de su Padre para cada uno de nosotros. En el hogar de mi Padre hay lugar más que suficiente. Y puede parecer un dicho o una frase así que el mundo inclusive dice, pero en el cielo vamos a caber todos, hermano. Flaquitos, gorditos, altos, bajos, güeros, prietos. Todos tenemos un lugar en el cielo. Usted, yo, pero también nuestros hijos, pero también nuestros hermanos, pero también nuestros amigos. Amén. Todos aquellos que pongamos nuestra fe en el Hijo de Dios tenemos un lugar asegurado en la casa del Padre. No es un lugar limitado, pero sí es un lugar reservado. ¿Me explico? ¿Reservado para quién? Para los que pongan su fe en el Hijo de Dios. Amén. Muy bien, entonces esta es la primera promesa. En el hogar de mi Padre hay lugar más que suficiente. Versículo 3. Cuando todo esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy. Y aquí usted puede tomarlo como una o como dos promesas. Porque Él dice, yo volveré para llevarlos. Pero además, siempre estarán conmigo. Donde yo estoy, estarán ustedes también, dice otra versión de la Biblia. Amén. El Señor prometió que regresaría, a eso se refiere, a ese regreso que estamos esperando y que cada día está más cercano, por cierto. Y prometió que nos llevaría a donde Él esté y que ahí estaríamos por siempre. Por siempre vamos a estar con nuestro Señor. Esa es nuestra esperanza y esa esperanza está basada en esta promesa. Y debería de ser esa gran esperanza para usted y para mí. Nos espera una eternidad con Dios. ¿Por qué lo podemos asegurar? Porque Dios lo prometió. Y si Dios lo prometió, lo hará. Amén. Alguna vez escuché a alguien decir, no sé cuándo vendrá, pero trato de vivir como si viniera mañana. ¿Usted sabe cuándo va a venir el Señor? Entonces viva como si viniera mañana. Porque la Escritura nos dice que Él va a venir por una iglesia, ¿qué? Santa, pura, sin mancha. Yo no sé cuándo vaya a venir, pero procuro, ¿verdad?, vivir de esa manera. Y lo invito a que usted lo haga también. Porque no sabemos cuándo va a venir, pero de que va a venir, va a venir. Muy bien, vayamos. Versículo 4. Y ustedes conocen el camino que lleva a donde voy. No, Señor, no lo conocemos, dijo Tomás. No tenemos ni idea de a dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino? Jesús le contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Si ustedes realmente me conocieran, también sabrían quién es mi Padre. De ahora en adelante ya lo conocen y lo han visto. Semanas pasadas justamente nuestro hermano Macario nos habló acerca de esos 7 yo soy, ¿no?, que Jesús declaró. Y este yo soy el camino, la verdad y la vida es uno de ellos, pero además puede ser que no sea una promesa, pero sí es una certeza.
¿Quieres venir al Padre? Jesús dice, yo soy el camino, sígueme. ¿Quieres venir al Padre? Yo soy la verdad, predícame. ¿Quieres venir al Padre? Yo soy la vida, tómame. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y el Dios que no cambia nos promete que conoceremos al Padre. ¿Cómo? En la medida en que conozcamos al Hijo. ¿Está de acuerdo? Jesús les dice a sus discípulos, si ustedes realmente me conocieran, también sabrían quién es mi Padre. ¿Qué necesitamos para conocer al Padre? Conocer al Hijo. ¿Cómo puedo conocer al Hijo? Mediante su palabra. Su palabra nos muestra y además nos ilumina su camino. Su palabra nos enseña la verdad. Amén. Y su palabra nos da vida. ¿Quiere conocer usted a este Jesús que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida? Conozca su palabra. Conozca su palabra. Amén. Continuamos. Versículo 8. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y quedaremos conformes. Mire, en donde yo trabajo, que es un call center, manejamos un término que se llama escucha activa, que significa que no solamente escuches, sino que verdaderamente oigas. Y aquí yo cuando leí esto dije, a Felipe le faltó escucha activa. Le acaban de decir, ¿no? Me conoces a mí, conociste al Padre, y entonces Felipe estaba en otra cosa y le dice a Jesús, Señor, muéstranos al Padre y quedaremos conformes, ¿no? Y entonces Jesús le responde, Felipe, he estado con ustedes todo este tiempo y todavía no sabes quién soy. Los que me han visto a mí, han visto al Padre. Entonces, ¿cómo me pides que les muestre al Padre? ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que yo digo no son mías, sino que mi Padre, quien vive en mí, hace su obra por medio de mí. Solo crean que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. O al menos crean por las obras que me han visto hacer. Les digo la verdad, todo el que crea en mí hará las mismas obras que yo he hecho y aún mayores, porque voy a estar con el Padre. Pueden pedir cualquier cosa en mi nombre y yo la haré, para que el Hijo le dé gloria al Padre. Es cierto, pídanme cualquier cosa en mi nombre y yo la haré. Nuevamente podemos ver ahí dos promesas, ¿no? Una que puede ser y que muchas veces es malentendida. Cuando dice, todo el que crea en mí hará las mismas obras que yo he hecho y aún mayores. Mire, para poder entender esta porción de las Escrituras debemos ser muy cautos y definitivamente pedir mucha sabiduría a Dios. ¿A qué se refiere este texto de que haremos obras aún mayores? ¿Pero a qué se refiere? A ver, recordemos algunas de las maravillas de las obras que hizo Jesús, ¿no? Recientemente Monchis nos hablaba de ellas. ¿Recuerda? Vamos a mencionar solamente algunas. Convirtió el agua en vino, ¿sí? ¿Usted ha convertido agua en vino? Digo, si usted me dice que sí, lo apunto para mi siguiente fiesta. Alimentó a más de 5,000 personas con solo unos peces y unos pedazos de pan. Amén. Honestamente, yo con trabajos termino la quincena. Y si usted me pone 5 panes y 2 peces, me los como yo solitos. Resucitó a Lázaro y sanó a ciegos, leprosos y enfermos desahuciados. ¿Recuerda?
¿Cuándo fue la última vez que oraste o que oramos por un enfermo? ¿Y qué pasó? ¿Recuerda, Lupita? Que lo comentábamos en una de las sesiones, ¿no? Y decíamos, híjoles, pues es que si yo oro por él y sana, gloria a Dios. Pero si oro por el enfermo y se muere, híjoles, mejor ya no oro. Jesús oró y Lázaro, ¿qué pasó? Resucitó. Jesús oró y los ciegos vieron. Amén. Jesús oró y una mujer que estaba desahuciada por los médicos, ¿qué? Sanó. Y para no extendernos más, su mayor obra, ¿cuál fue? Darnos vida a través de su muerte. Y la misma Escritura dice que algunos de nosotros apenas daríamos la vida por un amigo, ¿no? Dios dio la vida por sus enemigos. Jesucristo se entregó por sus enemigos, no por sus amigos. Amén. Entonces, ¿a qué se refiere que haremos obras aún mayores? Si oramos y en vez de sanar se nos muere el enfermo, si no podemos ni siquiera terminar la quincena, ¿no? Si no hemos convertido el agua en vino, si no podemos dar la vida ni siquiera por un amigo, ¿a qué se refiere con que haremos obras aún mayores? La mayoría de los estudiosos que interpretan esta lectura dicen que se refiere no tanto al tamaño, sino al volumen. Es decir, hoy usted y yo somos el cuerpo de Cristo. ¿Amén? Y actualmente, ¿no? A diferencia de lo que sucedió con Jesús como hombre, ¿no? Jesús como hombre estuvo limitado al tiempo y al espacio. ¿Estamos de acuerdo? Su obra, su ministerio, su campo de acción fue de apenas unos cuantos cientos de kilómetros cuadrados. ¿Sí? Se movió en una región específica, ¿no? Belén, Galilea, Samaria, Capernaum, ¿no? Pero más allá de eso no llegó. Hoy, su iglesia, su cuerpo, puede alcanzar a todo el mundo. A eso se refiere cuando dice que podemos hacer obras aún mayores, es decir, con mayor alcance. De hecho, la palabra griega que se traduce como mayores es el término mega. Ajá. Y entonces dice que nosotros podemos hacer una mega obra de alcance hacia el mundo. ¿Cómo? Predicando la palabra. ¿Cómo? Orando por los enfermos. ¿Cómo? Sirviendo. Amén. Somos sus pies, somos sus manos, somos su boca. Por lo tanto, hoy estamos llamados a hacer mayores obras que las que Él hizo en su nombre. Amén. Muy bien. ¿Tiene su Biblia a la mano? ¿En libro o en físico? ¿Por qué le pregunto? Porque mire, hay algunas versiones de la Biblia que omiten el versículo 15. Le voy a pedir que revise la suya. ¿Sí tiene el versículo 15? ¿Sí? ¿Todos? ¿Seguros? ¿Lo leemos en voz alta? ¿Lo leemos en voz alta? Versículo 15. Si me aman, obedezcan mis mandamientos. Si su Biblia tiene el versículo 15, vamos a leerlo de nuevo. Si me aman, obedezcan mis mandamientos. Cuando lea el capítulo 14 del Evangelio de Juan, no pase del versículo 14 al 16. Quédese un rato allí en el 15. Si me aman, obedezcan mis mandamientos.
Bien, y ahora sí, llegamos a una de las promesas más increíbles, más maravillosa, más espectacular. Póngale el término que usted guste. De cualquier manera no alcanza para describir esta promesa, la promesa del Espíritu Santo. Versículo 16. Y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre. Me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo reconoce, pero ustedes sí lo conocen, porque ahora Él vive con ustedes y después estará en ustedes. Diferentes versiones de la Biblia, en diferentes versiones de la Biblia podemos encontrar diferentes significados o acepciones de esta palabra que en griego original es la palabra paracleto. Ajá. El paracleto, así es como usted lo puede encontrar. Y puede significar, dependiendo de la versión que usted consulte, que esté leyendo, consolador, abogado, intercesor, defensor, ayudante. Ajá. Pero fundamentalmente en nuestra teología cristiana, el Espíritu Santo es ese paracleto que ha sido llamado a estar a nuestro lado. Puede significar también el que consuela, el que alienta y revive, el que intercede por nosotros como un defensor en un tribunal. Y todos estos conceptos, todas estas descripciones, se ajustan exactamente a lo que es el Espíritu Santo de Dios. Amén. Nos consuela, ¿cierto? Nos ayuda, nos fortalece, nos guía, nos redarguye. ¿Qué más? Nos anima, nos da vida, nos corrige, y a veces ¿de qué formas? Amén. Mire, sin duda que hoy usted y yo entendemos que el Espíritu Santo es eso y es mucho más. ¿Estamos? Pero creo que muchas de las palabras que Jesús estaba diciendo a sus discípulos no tenían ningún sentido para ellos en ese momento. O sea, nuevamente imagínense la escena, ¿no? Yo le voy a pedir al Padre que les envíe a como dice aquí esta versión, a otro abogado defensor, o a otro ayudante, o a otro consolador. Y yo me imagino que los discípulos hubieran dicho, ¿de qué está hablando, no? O sea, ¿para qué necesitamos a otros si te tenemos a ti? ¿Qué significa entonces esta versión de la Escritura y lo que tenemos que entender? Que este Paracleto, este Espíritu Santo, vivía con ellos. En ese momento estaba con ellos, ahí, en medio de ellos. ¿En la persona de quién? En la persona de Cristo. En ese momento estaba ahí, en medio de ellos, en la persona de Cristo. Pero ya vimos que Cristo declara y dice, si me has visto a mí, has visto al Padre. Amén. Entonces, ahí estaba. Pero aquí ahora está diciendo, y también está aquí el Espíritu Santo. Y ahí vemos revelada ¿qué? La Trinidad. ¿Me has visto a mí? Has visto al Padre. Y el Espíritu Santo vive con ustedes, está aquí con ustedes. ¿En quién? En mí. Pero imagínense que ahora les dice, estoy aquí con ustedes, pero después voy a estar en ustedes. O sea, ahorita nosotros lo podemos entender, ¿estamos de acuerdo? Pero en ese momento, o sea, no entendieron, simplemente no entendieron. Yo creo que esta promesa realmente les fue revelada
a los discípulos hasta el día de Pentecostés. ¿Sí? Hasta ahí entendieron. Hechos 2, 1 al 4 dice así. El día de Pentecostés, todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. De repente se oyó un ruido desde el cielo parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados. Luego, algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo. Y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otros idiomas conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad. Ahora, ellos entendían perfectamente, ¿sí?, que el Espíritu Santo había estado con ellos, en la persona de Cristo, pero ahora ellos habían sido llenos de su presencia. Llenos de su presencia. Que ya no era, digamos, una relación exterior, ¿no? Sino que ahora ese mismo Espíritu estaba ¿dónde? Dentro de ellos, dentro de nosotros. Amén. Y mire, le repito, probablemente usted y yo ahora lo podamos entender ya muy fácil, ¿no? Ya hemos leído la Escritura y sabemos lo que hace el Espíritu y en qué momento llegó y todo eso. Y digo que es relativamente fácil entenderlo porque aún, al menos yo, no acabo de entender cómo es que Dios puso sus ojos en mí para hacer una morada en mi corazón. Esto que acabamos de cantar. No lo entiendo, de verdad. Nada había y nada hay en mí que justifique eso. Solo la gracia inagotable de Dios. De verdad. O sea, si usted me pide que yo explique intelectualmente qué vio Dios en mí y por qué ahora vive en mí, no puedo. Simplemente no puedo. Yo volteo hacia atrás y veo a la persona que fui y yo digo, Señor, no entiendo. Y es entonces cuando puedo entender la gracia y la misericordia de Dios. Porque si yo estoy aquí en este lugar es por eso, por gracia y misericordia, nada más. Amén. Pero imagínense, para los discípulos, el haber experimentado esa presencia el día de Pentecostés debió de haber sido una bomba, ¿no? Digo, sentir esa presencia por primera vez debe de haber sido indescriptible. O sea, simple y sencillamente no lo podemos explicar. Sentir esa presencia por primera vez. Ahora, lo maravilloso es que usted y yo podemos experimentar esa presencia constantemente. No solamente los domingos aquí, todos los días. ¿En dónde? En nuestra relación diaria con Dios. Podemos experimentar esa presencia del Espíritu Santo. ¿Sí? Y déjeme le digo algo. Si usted ya se acostumbró a la presencia del Espíritu Santo en su vida, desacostúmbrese. Porque cada vez es maravilloso. Y nos debería de sorprender cada día sentir su presencia. Amén. Muy bien. Continuamos con las promesas. Versículo 18. No los abandonaré como a huérfanos, vendré a ustedes. Y nuevamente esto me golpeó. Mire,
Tal vez usted ahorita se identifica con esa palabra. Tal vez usted es un huérfano, ¿no? Tal vez usted ya perdió a su padre, a su madre, ¿no? Mi mamá partió con el Señor hace más o menos 2 años, ¿no? Y yo sigo sintiendo su ausencia y estoy seguro que van a pasar 20 y me voy a seguir sintiendo igual, ¿no? No es fácil olvidar a nuestros seres queridos, en particular a nuestros padres, ¿no? O tal vez pueda suceder que usted tiene a su padre y a su madre, pero es, digamos, lo que se conoce como un huérfano afectivo, ¿no? Es decir, son padres ausentes, pocos dados a expresiones de afecto, ¿no? Distantes, fríos, no sé, ¿no? Pero están, pero no están. Y entonces realmente yo me siento como un huérfano, ¿no? A mí me pasó mucho tiempo siendo yo niño, antes de que yo conociera al Señor. Yo veía, sobre todo los 10 de mayo, como todos los niños se emocionaban porque venía el 10 de mayo y yo no me sentía así. Pero ¿sabe? Sea como sea su situación, en este día podemos tomar esta promesa y apropiárnosla. Hacerla nuestra de manera personal. Nuestro Señor no nos ha dejado huérfanos. Mi Señor no me ha dejado huérfano. En Él tengo un Padre lleno de amor, compasivo, que se ocupa de mí. No estoy huérfano. Salmos 27:10 dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Qué maravillosa promesa. De verdad, qué maravillosa promesa. Y qué gran certeza del amor de Dios. Sea como sea tu situación, no estás huérfano. El Señor te recoge como Padre. Amén. Gloria a Dios. Muy bien. En los siguientes versículos podemos encontrar, según mi cuenta, hasta cinco promesas. ¿Va? Vamos a verlas. Dice, versículo 19, dentro de poco el mundo no me verá más, pero ustedes sí me verán. Dado que yo vivo, ustedes también vivirán. Cuando yo vuelva a la vida, ustedes sabrán que estoy en mi Padre y que ustedes están en mí y yo en ustedes. Los que aceptan mis mandamientos y los obedecen son los que me aman. Y porque me aman a mí, mi Padre los amará a ellos y yo los amaré y me daré a conocer a cada uno de ellos. ¿Cuántas promesas contó? Ustedes sí me verán, ustedes también vivirán, ¿sí? Mi Padre los amará y yo los amaré y me daré a conocer a ustedes. Y me daré a conocer a ustedes, ¿sí? Nuevamente, Jesús nos dice que viviremos con Él, que Él vivirá en nosotros y que su amor, ¿qué? Es por siempre y para siempre. Y nos lo promete. Sí, y nos lo promete. Amén. Ahora, dice, y me daré a conocer a cada uno de ellos. Y mire, yo creo que esta promesa sí tiene una condicionante. En el versículo 22 leemos, Judas, no Judas Iscariote, sino el otro discípulo con el mismo nombre, le dijo, Señor, ¿por qué te darás a conocer solo a nosotros y no al mundo en general? Jesús contestó, todos los que me aman harán lo que yo diga. Y ahí está la condición.
Mi Padre los amará y vendremos para vivir con cada uno de ellos. El que no me ama, no me obedece. Y recuerden, mis palabras no son mías. Lo que les hablo proviene del Padre, quien me envió. La condición entonces es, todos los que me aman, ¿qué? Harán lo que yo diga. Pero la promesa es increíble, hermano. Mi Padre los amará y vendremos, ahí ya está hablando, ¿qué? En plural, y vendremos para vivir con cada uno de ustedes. Si me aman, obedézcanme. Y como consecuencia, mi Padre y yo vendremos a vivir con ustedes. Y si a eso sumamos que ya nos había prometido el Espíritu Santo de Dios, pues ¿quién está en nosotros? Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Versículo 25, les digo estas cosas ahora, mientras todavía estoy con ustedes. Sin embargo, cuando el Padre envíe al abogado defensor como mi representante, es decir, al Espíritu Santo, nuevamente aquí hay promesas, Él les enseñará todo y les recordará cada cosa que les he dicho. Decíamos hace un momento que el Espíritu Santo nos edifica, nos vivifica, ¿no? Pero aquí dice que también, ¿qué? Nos va a enseñar. Nos va a enseñar y nos va a recordar cada cosa que Él nos ha dicho. Ahora, el Espíritu Santo está en usted y en mí. ¿Amén? ¿Amén? Quiere decir entonces que Él nos enseña y nos guía a toda verdad, como dice Juan 16:13. Y nos recuerda las cosas que hemos aprendido cuando estudiamos la palabra, cuando la estudiamos. Sino que nos recuerda. Pero si no la estudiamos, ¿qué necesitamos entonces? Estudiar la palabra de Dios, escudriñarla, conocer sus mandamientos para poder obedecer. Ya vimos la importancia de obedecer, pero ¿qué obedezco si no conozco los mandamientos? Como uno de sus hijos, es que nunca me obedeces. Pues si no me has mandado a nada. No, sí te mandé, pero no me oíste. Necesitamos conocer la palabra de Dios para conocer sus mandamientos, ¿sí? Obedecerlos, pero también para conocer esas más de 8,000, ahora sí más de 8,000 promesas que hay en la palabra de Dios para usted y para mí. ¿Cómo nos podemos adueñar de una promesa que no conocemos? ¿Cómo puedo yo decir, mi esperanza, ¿sí?, es que yo voy a estar en la casa del Padre, si nunca leí que Él se fue a prepararme una habitación en la casa de su Padre? Amén. Muy bien, necesitamos leer y estudiar la Biblia, hermano. Amén. El siguiente versículo no es una promesa, pero es un regalo de un valor incalculable. Dice el versículo 27, les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. Ahora, tener la paz de Dios no significa que no tengamos problemas. Tener la paz de Dios no significa que no vamos a pasar por momentos duros, por momentos dolorosos, difíciles. Tener la paz de Dios no significa no pasar por una enfermedad, no pasar por una situación económica o financiera difícil, ¿verdad? ¿No? Aquí mismo
en el capítulo 16, versículo 33 de este Evangelio de Juan, Jesús les dice a sus discípulos: les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense, porque yo he vencido al mundo. ¿Recuerda cómo inició el capítulo 14? La versión Reina Valera dice: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Esa es la paz de Dios. ¿Sí? La paz de Dios es que en medio de cualquier situación, de cualquier circunstancia, yo me voy a tomar ¿de quién? De Dios. Porque en Él voy a encontrar mi paz. ¿Sí? Porque en Él voy a encontrar mi paz. ¿Tienes problemas? Busca a Dios y Él te va a dar la paz. Y probablemente la solución a tu problema. Amén. Pero lo primero es que Él te va a dar paz. Versículo 28. Recuerden lo que les dije: me voy, pero volveré a ustedes. Si de veras me amaran, se alegrarían de que voy al Padre, quien es más importante que yo. Les he dicho estas cosas antes de que sucedan, para que cuando sucedan ustedes crean. Pero mire, déjenme hacer una pausa ahí cuando dice: recuerden lo que les dije. Me voy, pero volveré a ustedes. Y yo me imagino a Jesús diciendo estas palabras con una ternura, ¿no? Con un consuelo. Les acaba de hablar, de decirles: a ver, en el mundo vas a tener muchas cosas, pero recuérdenlo, yo me voy, pero volveré a ustedes. Consuélate. De verdad, yo escucho estas palabras de Jesús en mi mente y las escucho con una ternura, con un amor, con esa intención de consolarme, de decirme: recuerda lo que te dije, me voy, pero voy a volver por ti. Voy a volver por ti. El capítulo 14 termina de una manera un poco, creo yo, extraña. Versículo 30 dice: no me queda mucho tiempo para hablar con ustedes, porque se acerca el que gobierna este mundo. Él no tiene ningún poder sobre mí, pero haré lo que el Padre me manda, para que el mundo sepa que amo al Padre. Y ahora sí, les dice: vamos, salgamos de aquí. Hasta ese momento, todo el capítulo 13 y todo el capítulo 14 sucedió en el aposento alto. ¿Sí? Cristo sabía que su hora había llegado y también sabía lo que el diablo había hecho en Judas y sabía lo que estaba tramando. Pero eso no hizo que en ningún momento dudara de obedecer al Padre. Amén. ¿Cómo podemos aplicar lo que hemos enseñado, lo que hemos visto el día de hoy? Yo lo resumo muy fácil, como les dije hace un momento. Necesitamos conocer las promesas de Dios. Necesitamos tener fe en Él y creer dichas promesas. Amén. Necesitamos adueñarnos de ellas, pero de manera personal. No lo vea como que es para su hermano, para su vecino, tómelas para usted, para su vida, ¿sí? Para que las pueda ver hechas realidad en su vida mediante la fe. No son promesas que se van a cumplir simplemente así. ¿Necesitamos qué? Fe. ¿Creen en Dios? Crean también en mí, dijo nuestro Señor. ¿Crees en Dios? Cree en lo que el Señor Jesús dice. Amén. Póngase de pie, vamos a ver.
te exhorto, iglesia, a que leas detalladamente el capítulo 14, veas las promesas que hay en él y tomes aquella que tú necesitas para tu vida en este momento. Tómala, para que te sirva de consuelo, de edificación, para que experimentes el amor de Dios. Amén. Señor y bendito Dios, yo te doy gracias en esta mañana por esta tu palabra, Señor. Gracias por todo lo que tú has hablado a nuestro corazón, Señor. Gracias porque tú sabes perfectamente lo que necesitamos, mi Dios. Y en esta mañana, Señor, tú has hablado y has hablado a nuestro corazón, Padre. Mi Dios, yo te pido que cada uno de nosotros podamos creer en tu palabra, creer en tus promesas, arrebatarlas para nosotros, Señor, y en la fe que es en el Hijo de Dios, hacerlas realidad en nuestra vida. Danos, Señor, la sabiduría, Señor, para obedecerte, para demostrar nuestro amor de esa manera, Señor, obedeciendo tus mandatos. Y te pedimos que tú nos bendigas, mi Dios. Te necesitamos, Padre. Te necesitamos, Hijo. Te necesitamos, Espíritu Santo de Dios. Tú vives hoy en nosotros, Señor. Hemos cantado que queremos que nuestro corazón sea un santuario para ti, Señor. Que vivamos de esa manera, mi Dios. Obedeciéndote, cuidándonos, cuidando nuestra santidad, haciendo aquello que tú nos mandas, mi Dios. Para que tú estés en nosotros, Señor, con nosotros y sobre nosotros, para siempre, mi Dios. Y nuestra esperanza es que haya un lugar reservado en tu casa, Señor. ¿Cuándo iremos a ella? Solo tú lo sabes, mi Dios. Pero nos alegramos, Señor, porque sabemos a dónde vamos. Te alabamos y te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, iglesia. Tome su lugar, gracias a Dios por su palabra. Esta de las últimas promesas que se mencionaron me llegó de una manera muy